justo cuando todo empieza a mejorar, haces algo que lo arruina. Y no ocurre de forma evidente, no es una decisión consciente, no es algo que puedas señalar con facilidad. Es más sutil que eso, más silencioso, más automático. Porque cuando las cosas comienzan a avanzar, cuando por fin sientes que algo se está acomodando, aparece dentro de ti una especie de tensión difícil de explicar. No es miedo claro, no es duda directa, es una incomodidad, como si no confiaras del todo en lo que está pasando, como si en cualquier momento todo pudiera salir mal. Y en lugar de permitir que ese proceso continúe, haces algo que lo interrumpe. A veces es una decisión impulsiva, a veces es un pensamiento que te saca del momento, a veces es una acción pequeña que parece inofensiva, pero que cambia el rumbo por completo. Y lo haces tan rápido, tan natural, que ni siquiera lo registras como un error. Pero lo es, porque no estás fallando al inicio. No estás fallando por falta de capacidad. Estás fallando justo en el punto donde las cosas empezaban a funcionar. Y ese patrón se repite, no una vez, muchas veces, en proyectos que iban bien y de pronto se caen. En relaciones que comenzaban a estabilizarse y de repente se rompen. En hábitos que parecían consolidarse y sin razón aparente desaparecen. Siempre hay un momento donde todo podría seguir creciendo, pero no lo hace, porque tú intervienes. Y no intervienes para mejorar, intervienes para controlar, para asegurarte, para evitar que algo salga mal. Pero en ese intento de control rompes el proceso que ya estaba avanzando. Y lo más peligroso es que no lo ves, porque desde dentro parece que estás reaccionando de forma lógica, parece que estás tomando decisiones necesarias, parece que estás siendo cuidadoso, pero no es eso, es una interferencia, es una forma de sabotaje que aparece justo cuando menos debería. Y mientras no veas ese momento con claridad, vas a seguir creyendo que el problema está en otra parte, cuando en realidad está ocurriendo exactamente en el instante donde todo empezaba a mejorar. Ese momento en el que todo empieza a mejorar tiene algo en común que casi nunca notas, te saca de tu zona conocida. No importa si esa zona era incómoda, frustrante o limitada, era familiar. Sabías cómo moverte ahí, sabías qué esperar, sabías incluso cómo sentirte. Pero cuando algo empieza a cambiar, cuando las cosas comienzan a salir mejor de lo habitual, entras en un terreno que no controlas del todo y ahí aparece el problema. No porque lo nuevo sea malo, sino porque no estás acostumbrado a sostenerlo. No sabes cómo habitar ese espacio donde las cosas funcionan. No sabes cómo moverte cuando no hay caos, cuando no hay conflicto, cuando no hay ese nivel de dificultad al que estabas acostumbrado. Y entonces, sin darte cuenta, haces algo para regresar a lo conocido, no porque quieras fallar, sino porque lo conocido se siente más manejable que lo incierto, incluso si lo incierto es mejor. Y esa es la paradoja que te mantiene atrapado. No te saboteas cuando todo va mal, te saboteas cuando empieza a ir bien, porque es ahí donde pierdes tus referencias, donde ya no puedes operar desde los mismos patrones de siempre, donde necesitas una forma distinta de sostener lo que está ocurriendo, pero como no la tienes integrada, recurres a lo único que conoces: intervenir, ajustar, cuestionar, mover algo que no necesitaba ser movido, y en ese movimiento rompes el equilibrio que se estaba formando, no porque fuera frágil, sino porque no lo dejaste consolidarse. Porque no toleraste la sensación de que algo estaba funcionando sin que tú lo controlaras completamente. Y eso es lo que hace que el patrón sea tan difícil de ver, porque no ocurre desde la incapacidad, ocurre desde la incomodidad, desde esa sensación interna de que algo no está del todo bajo control, aunque en realidad no necesite estarlo. Y mientras sigas reaccionando a esa incomodidad como si fuera una señal de que algo está mal, vas a seguir interviniendo justo en el momento donde lo único que necesitabas hacer era no tocar nada. El quiebre no ocurre de golpe, ocurre en un instante casi invisible, donde decides intervenir cuando no hacía falta,
no es una gran decisión, no es un error evidente, es algo pequeño, un ajuste, una duda, un movimiento mínimo que parece insignificante en ese momento. Pero ese instante lo cambia todo, porque es ahí donde pasas de permitir que el proceso continúe a tomar control sobre algo que no necesitaba ser controlado. Y ese cambio, aunque sutil, altera el curso completo. Antes de ese punto, todo estaba fluyendo. Las cosas avanzaban con cierta naturalidad, sin tanto esfuerzo, sin tanta fricción. Había continuidad. Pero en el momento en que intervienes, introduces una variable nueva. Cambias el ritmo, cambias la dirección, cambias incluso la intención original. Y lo más engañoso es que no lo percibes como un error, lo sientes como una mejora. Como si estuvieras optimizando, corrigiendo, asegurando que todo salga mejor, pero en realidad estás rompiendo algo que ya funcionaba y ese patrón es tan repetitivo que termina pareciendo normal. Te acostumbras a intervenir, te acostumbras a modificar constantemente lo que estás haciendo, te acostumbras a no dejar nada en paz el tiempo suficiente y en esa costumbre pierdes algo fundamental, la continuidad necesaria para que algo crezca. Porque ningún proceso se desarrolla bajo intervención constante. Todo necesita un margen de estabilidad, un espacio donde pueda avanzar sin ser alterado a cada momento. Pero tú no das ese espacio, no porque no quieras, sino porque no sabes identificar cuándo dejar de actuar. Siempre hay un impulso que te empuja a hacer algo más, a revisar una vez más, a cambiar un detalle más. Y ese más es lo que rompe todo. Porque no se trata de hacer mejor las cosas, se trata de saber cuándo no hacer nada. Y ese punto, ese instante donde deberías quedarte quieto, es exactamente el que no sabes reconocer. Y por eso, una y otra vez intervienes justo cuando el proceso estaba encontrando su forma de candado y lo obligas a empezar de nuevo sin darte cuenta. Si te detienes a observar con honestidad, vas a notar que no intervienes porque sea necesario, intervienes porque no confías en que lo que está pasando pueda sostenerse por sí solo. Hay una parte de ti que no cree del todo en la estabilidad, en el progreso, en que algo pueda ir bien sin que tengas que estar encima de ello constantemente. Y esa desconfianza no siempre es evidente, no aparece como un pensamiento claro de esto va a fallar. Aparece como una sensación, una ligera tensión interna, una incomodidad que no sabes explicar, pero que te empuja a hacer algo, a revisar, a cuestionar, a modificar, como si dejar las cosas como están fuera demasiado arriesgado. Y ahí es donde empieza todo, porque esa sensación no viene del proceso, viene de ti, viene de una necesidad profunda de mantener el control, de asegurarte de que nada se salga de lo esperado. Pero hay algo que no estás viendo. El control que intentas ejercer es precisamente lo que rompe la estabilidad que ya estaba ocurriendo. Porque no todo necesita ser corregido, no todo necesita ser optimizado, no todo necesita tu intervención constante. Hay procesos que funcionan mejor cuando no los tocas, cuando los dejas desarrollarse, cuando no introduce ruido en cada etapa. Pero como no confías en eso, haces lo contrario. Te metes, ajustas, cambias, y en ese intento de proteger lo que está pasando, lo desestabilizas. Y lo más difícil de aceptar es esto. No es falta de capacidad lo que te limita, es falta de confianza en el proceso. Porque si confiaras, no intervendrías tanto. Si confiaras, permitirías que las cosas se sostuvieran sin necesidad de tu control constante. Pero no lo haces. Y no porque no puedas, sino porque no estás acostumbrado a ver algo funcionar sin sentir que tienes que intervenir. Y mientras esa desconfianza siga activa, vas a seguir haciendo lo mismo. Tocar lo que no necesitaba ser tocado y romper justo aquello que empezaba a consolidarse. El cambio no empieza cuando haces algo diferente. Empieza cuando detectas ese instante exacto en el que estás a punto de intervenir, sin necesidad. Ese momento es rápido, casi imperceptible, pero es ahí donde todo se decide. Antes, ese impulso pasaba desapercibido. Sentías la incomodidad y actuabas. Pensabas más, ajustabas, movías algo, era automático.
Ahora, si prestas atención, puedes empezar a verlo. Ese punto donde aparece la tensión, donde sientes que deberías hacer algo, donde surge la necesidad de revisar, de corregir, de asegurarte, y en lugar de seguir ese impulso, te detienes. Pero no para intervenir, te detienes para no intervenir, y esa diferencia cambia todo, porque esta vez no rompes el proceso, no alteras lo que ya estaba funcionando, no introduces una variable innecesaria, simplemente lo dejas seguir. Y al hacerlo, descubres algo que contradice todo lo que estabas haciendo antes. El proceso no se cae, no se rompe, no se descontrola, sigue. Y muchas veces mejora porque no lo interrumpiste. En ese sigue porque no lo llenaste de ajustes innecesarios, porque no reaccionaste desde la incomodidad. Ese momento es clave porque te muestra algo que antes no podías ver. No todo depende de lo que hagas. De hecho, muchas veces lo que más ayuda es lo que decides no hacer. Pero sostener eso no es fácil porque inmediatamente aparece la duda, la sensación de que podrías estar dejando pasar algo, de que tal vez deberías intervenir por si acaso. Y ahí está otra vez el patrón. El mismo impulso que siempre te ha llevado a arruinar lo que iba bien. Pero esta vez lo estás viendo y al verlo tienes una opción real. Volver a hacer lo de siempre o no tocar nada. Y ese no tocar nada, aunque parezca simple, es lo que permite que algo finalmente se consolide sin que tú lo rompas en el proceso. Cuando empiezas a respetar esos momentos en los que no intervienes, algo cambia en la forma en la que el proceso evoluciona. Aparece la continuidad. Y la continuidad es algo que antes no existía realmente en lo que hacías. No porque no tuvieras intención, no porque no supieras qué hacer, sino porque siempre interrumpías antes de que algo pudiera desarrollarse por completo. Cortabas el ritmo, reiniciabas el proceso, volvías al inicio sin darte cuenta. Y eso generaba la sensación de que nada avanzaba. Pero ahora, al no intervenir constantemente, el movimiento se mantiene. Lo que iniciaste no se corta. Lo que empezaste no se desarma. Lo que estaba tomando forma continúa. Y en esa continuidad ocurre algo que antes no podías experimentar: acumulación. Las acciones empiezan a sumarse. Los resultados empiezan a construirse. El proceso empieza a tener dirección real. No porque estés haciendo algo extraordinario, sino porque dejaste de romper lo básico. Y eso es suficiente. Porque cuando no interrumpes, incluso lo simple funciona. Incluso lo pequeño crece. Incluso lo que antes parecía lento empieza a avanzar con fuerza. Y esa diferencia cambia completamente tu percepción. Antes, todo se sentía inestable, como si cada intento dependiera de hacerlo perfecto desde el inicio, como si cualquier error pudiera arruinarlo todo. Pero ahora ves algo distinto. No necesitas perfección, no necesitas control absoluto, necesitas continuidad. Y la continuidad no se logra haciendo más, se logra dejando de intervenir cuando no es necesario. Y ahí es donde todo se reorganiza. Tu energía deja de dispersarse, tu atención deja de fragmentarse, tu proceso deja de reiniciarse constantemente. Y por primera vez, lo que haces empieza a sostenerse el tiempo suficiente como para generar resultados reales. No porque ahora tengas una mejor estrategia, sino porque dejaste de sabotear la que ya estaba funcionando. Cuando dejas de intervenir constantemente y permites que los procesos continúen, empiezas a notar algo que antes parecía inexistente. No necesitabas hacer tanto para que algo funcionara, necesitabas dejar de romperlo, y eso cambia completamente la forma en la que entiendes tus resultados. Porque durante mucho tiempo pensaste que el problema era falta de acción, falta de estrategia o falta de claridad, pero ahora ves que no era así, era exceso de pensamiento, exceso de intervención, exceso de control. Todo eso estaba añadiendo ruido a algo que ya tenía dirección, y ese ruido era lo que distorsionaba todo, lo que hacía que lo simple se volviera complejo, lo que hacía que lo claro se volviera confuso, lo que hacía que lo que estaba funcionando dejara de hacerlo. Pero ahora, al reducir ese exceso, aparece algo distinto, claridad natural. No una claridad que construyes pensando más,
sino una claridad que emerge cuando dejas de interferir, porque cuando no estás constantemente modificando lo que haces, puedes ver mejor lo que realmente está pasando, puedes distinguir qué funciona y qué no, puedes notar cuando algo necesita ajuste y cuando no, y esa diferencia es clave, porque no se trata de nunca intervenir, se trata de intervenir solo cuando es necesario. Antes no tenías ese filtro, todo te parecía digno de ajuste, todo te parecía mejorable, todo te generaba la necesidad de hacer algo más. Ahora no, ahora puedes quedarte quieto cuando hace falta, puedes dejar que algo avance sin tocarlo, puedes permitir que el proceso encuentre su forma. Y en esa capacidad de no intervenir, aparece algo que antes no estaba disponible: precisión. Ya no haces por hacer, ya no ajustas por impulso, ya no reaccionas desde la incomodidad, actúas desde la claridad, y esa claridad no viene de saber más, viene de haber dejado de interferir lo suficiente como para ver con nitidez lo que realmente está ocurriendo. Cuando esta forma de operar empieza a consolidarse, ya no necesitas estar cuestionando cada paso, no necesitas validar constantemente si lo que haces es correcto. Empiezas a moverte con una lógica mucho más simple. Si no hay una razón real para intervenir, no intervienes. Y esa regla, aunque parece básica, elimina la mayor parte del ruido que antes dominaba tu proceso. Porque antes cualquier mínima incomodidad era suficiente para detenerte. Cualquier duda era suficiente para cambiar algo. Cualquier sensación de incertidumbre era interpretada como una señal de que algo estaba mal. Pero ahora puedes ver esa diferencia con claridad. No toda incomodidad indica un problema. Muchas veces la incomodidad es simplemente el resultado de estar en algo nuevo, en algo que aún no dominas, en algo que no controlas completamente. Y eso no requiere intervención, requiere tolerancia, requiere permanecer, requiere no reaccionar automáticamente. Y en ese cambio, tu forma de actuar se transforma. Dejas de buscar constantemente cómo mejorar lo que ya está funcionando, dejas de optimizar cada detalle antes de tiempo. Dejas de sobrecargar el proceso con ajustes innecesarios. Y al hacerlo, todo se vuelve más directo, más limpio, más eficiente. No porque ahora tengas una técnica mejor, sino porque eliminaste lo que estorbaba. Y eso tiene un efecto inmediato. El proceso fluye sin tanta fricción, no se siente forzado, no se siente pesado, no se siente como algo que tienes que empujar todo el tiempo, simplemente avanza y eso cambia completamente tu experiencia, porque por primera vez no estás luchando contra lo que haces, no estás corrigiendo cada paso, no estás dudando constantemente. Estás permitiendo que el proceso se desarrolle y en esa permisividad aparece algo que antes no tenías: estabilidad. No una estabilidad externa, no una garantía de resultados, sino una forma de operar que no se rompe cada vez que algo empieza a ir bien. Cuando empiezas a ver esto con claridad, hay algo que se vuelve imposible de ignorar. Muchas de las cosas que creías que dejaron de funcionar, en realidad nunca dejaron de funcionar. ¿Fuiste tú quien las interrumpió antes de que pudieran consolidarse? No era el proceso el que fallaba, no era la estrategia, no era el momento, era tu intervención en el punto equivocado. Y eso cambia completamente la narrativa, porque durante mucho tiempo pensaste que el problema era externo, que algo no estaba bien hecho, que algo faltaba, que algo necesitaba ser corregido. Pero ahora ves que no era así. Era el momento en el que intervenías, ese instante donde todo iba bien y decidías tocar algo que no necesitaba ser tocado. Y al hacerlo, alterabas el curso, introducías ruido, cambiabas la dirección y lo que antes era claro, dejaba de serlo. Pero no porque se hubiera vuelto complejo, sino porque lo habías modificado. Y ese patrón, al repetirse tantas veces, terminó generando una ilusión, la ilusión de que nada se sostiene, de que todo se rompe, de que todo falla tarde o temprano. Pero esa ilusión no viene de la realidad, viene de tu forma de interactuar con ella,
Porque si cada proceso es interrumpido antes de tiempo, ninguno llega a consolidarse, ninguno muestra su verdadero potencial, ninguno alcanza el punto donde realmente empieza a funcionar con fuerza. Y entonces parece que nada sirve cuando en realidad nada fue dejado en paz el tiempo suficiente. Y al ver esto, algo cambia profundamente. Dejas de culpar al proceso. Dejas de buscar constantemente qué corregir. Dejas de asumir que algo está mal solo porque no ves resultados inmediatos. Empiezas a preguntarte algo distinto. ¿Realmente esto necesita intervención o solo estoy reaccionando otra vez? Y en esa pregunta aparece una claridad nueva, porque muchas veces la respuesta es simple. No hace falta hacer nada. Hace falta no arruinar lo que ya estaba funcionando. Cuando empiezas a operar desde esa claridad, algo cambia de forma muy concreta en tu experiencia. El progreso deja de sentirse lejano. Antes, avanzar parecía algo complicado, algo que requería demasiado esfuerzo, demasiada precisión, demasiada claridad previa. Cada paso se sentía pesado porque estaba cargado de intervención, de análisis constante, de interrupciones que rompían cualquier sensación de continuidad. Pero ahora no. Ahora el progreso empieza a aparecer de forma natural. No porque estés haciendo algo extraordinario, sino porque dejaste de interferir en lo básico. Y eso es suficiente, porque cuando no interrumpes, incluso los pasos pequeños empiezan a acumularse, empiezan a generar resultados visibles, empiezan a construir algo que antes nunca lograba sostenerse. Y ahí es donde ocurre un cambio importante. Dejas de sentir que tienes que empujar todo, dejas de sentir que cada avance depende de un esfuerzo enorme. Empiezas a ver que muchas cosas avanzan por sí solas cuando no las rompes en el proceso. Y eso no significa que no tengas que hacer nada, significa que haces lo necesario y luego permites que continúe. Y esa combinación es la que genera resultados reales, porque no estás sobrecargando el proceso, no estás intentando controlar cada variable, no estás interviniendo en cada detalle, estás actuando donde corresponde y dejando espacio donde es necesario. Y en ese equilibrio, el proceso se vuelve más ligero, más claro, más sostenible. No porque todo sea fácil, sino porque ya no estás complicando cada paso. Y eso libera algo que antes estaba completamente atrapado, tu energía. Ya no se va en pensar constantemente lo que estás haciendo. Ya no se dispersa en ajustes innecesarios. Se concentra en lo que realmente importa, avanzar. Y cuando esa energía deja de fragmentarse, el progreso deja de ser algo lejano y empieza a ser algo inevitable. En este punto, empiezas a ver algo que cambia completamente la forma en la que entiendes tus resultados. No estabas fallando por falta de capacidad. Estabas fallando por no saber cuándo dejar de intervenir. No era que no supieras avanzar. No era que no tuvieras lo necesario. Era que no permitías que nada se desarrollara el tiempo suficiente. Siempre había un punto donde todo empezaba a tomar forma y justo ahí hacías algo que lo alteraba. No porque fuera necesario, sino porque no podías sostener la sensación de que algo estaba funcionando sin tu control constante. Y esa incapacidad de soltar es lo que generaba todo el problema. Porque mientras más intentabas controlar, más interferías. Y mientras más interferías, más rompías el proceso. Y al romperlo, confirmabas una idea que parecía lógica, pero no lo era, que algo no estaba funcionando. Pero ahora ves que no era así. No era el proceso el que fallaba, era el momento en el que intervenías, y al ver eso, dejas de buscar soluciones externas. Dejas de pensar que necesitas una estrategia distinta, una mejor idea, una forma más perfecta de hacer las cosas. Empiezas a entender que el cambio no está en hacer más, está en dejar de hacer lo que interrumpe. Y eso simplifica todo, porque ya no tienes que reinventarte, no tienes que empezar desde cero, no tienes que encontrar algo nuevo. Solo necesitas reconocer ese instante donde estás a punto de intervenir sin necesidad y no hacerlo. Y aunque parezca pequeño, ese cambio es enorme.
porque es ahí donde todo se define. Es ahí donde decides si el proceso continúa o si lo rompes otra vez. Y cada vez que eliges no intervenir, el proceso se sostiene. Y cada vez que se sostiene, se fortalece. Y cada vez que se fortalece, se acerca más al punto donde realmente empieza a dar resultados. Al final, no es que no sepas avanzar, es que no sabes cuándo dejar de intervenir. Ese es el patrón completo. No es falta de disciplina, no es falta de claridad, no es falta de capacidad. Es interrupción. Interrupción constante justo en el momento donde todo empezaba a funcionar. Porque no fallas al inicio, no fallas cuando todo está mal, fallas cuando empieza a ir bien. Y ese es el detalle que nunca ves. Siempre hay un punto donde el proceso ya no necesita más de ti, donde ya hiciste lo necesario, donde lo único que hace falta es permitir que continúe. Pero ese punto no lo reconoces, no lo sostienes, no lo respetas, porque aparece la incomodidad, la sensación de que deberías hacer algo más, de que podrías mejorar algo, de que tal vez necesitas ajustar un poco. Y en ese impulso intervienes. Y al intervenir, rompes lo que ya estaba funcionando. No porque el proceso fuera débil, sino porque no lo dejaste consolidarse. Y esto no se corrige haciendo más. Se corrige viendo ese instante exacto donde aparece el impulso, viendo desde dónde nace, viendo que no siempre responde a una necesidad real, sino a una incomodidad que no sabes sostener. Y cuando empiezas a ver eso en tiempo real, algo cambia, porque ahora tienes una opción: seguir haciendo lo de siempre o no intervenir. Y ese no intervenir repetido suficientes veces transforma todo, porque permite que lo que ya estaba en marcha continúe. Permite que lo que ya estaba funcionando se fortalezca. Permite que el proceso llegue al punto donde realmente empieza a dar resultados. Y ahí es donde ocurre el cambio real. No cuando haces más, sino cuando dejas de arruinar lo que ya estaba mejorando.